Tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Murió Vargas Llosa. El gigante de la literatura en español, Mario Vargas Llosa, murió ayer a los 89 años. En Lima, Perú, su familia lo despide en privado, como fue su último deseo. Prohibir sería absurdo. La presidenta llamó a hacer conciencia para evitar la apología del delito y misoginia de algunos géneros musicales. Refirió que la prohibición ha venido de gobiernos locales, como ocurrió con Luis R. Conríquez, que al no interpretar narcocorridos en Texcoco, recibió ataques del público. Conflicto familiar. Fue liberado el padre de la niña Alana, asesinada durante intento de detención en San Miguel de Allende, Guanajuato. En exclusiva, él y su hermana, que lo acusa de intentar matarla, dan su versión del conflicto. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin. Kilmar no regresará. El gobierno de Estados Unidos y el de El Salvador coinciden en la oficina oval que no hay motivos para sacar del CECOT y regresar a Maryland a migrante salvadoreño deportado por error. Era ilegal y miembro de la pandilla, señalan, a pesar de que en cortes no se probó. Buenas noches. Comenzamos con la partida de un grande, el más grande sobreviviente de la literatura en español. Ayer murió el escritor peruano Mario Vargas Llosa a los 89 años de edad. Novelista, ensayista, dramaturgo y periodista. Sus obras marcaron toda una época al ser consideradas esencia y estandarte del boom latinoamericano. Premio Nobel de Literatura en el 2010, con más de 50 obras reconocidas a nivel mundial que en sus últimos años de vida le permitieron ingresar incluso a la Academia Francesa de la Lengua, gigante de la literatura universal. Nosotros hemos acordado tratar de llevar este duelo en la intimidad, por eso estamos velando a mi padre en casa en lugar de hacerlo en un lugar público. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. He podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad. Perdí la inocencia. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. Tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias. Yo creo que, digamos, la América Latina de nuestros días, en la que esa fractura terrible entre quienes aspiraban a una revolución armada en el campo, según el modelo cubano, y las dictaduras militares, creo que esa América Latina ha quedado atrás, aunque haya dictaduras, hoy día son más ideológicas que dictaduras militares, ¿no es cierto? Pero son muy pocas, ¿no? Creo que la democracia tiene un nuevo chance. Quiero con profundo pesar y recogimiento rendir homenaje a la memoria
de uno de los más grandes exponentes de la literatura universal, Mario Vargas Llosa. Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Entonces vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras y el pésame a sus familiares. Terminar este espacio a las 22:45 horas en Milenio Televisión, para los que nos están viendo en Canal 6, en Milenio Televisión, la última entrevista de Mario Vargas Llosa para Milenio Televisión con Carlos Puch en esta pantalla, diciembre 2019. Este fin de semana en la Feria del Caballo de Texcoco en el Estado de México ocurrió esto, después de que el cantante Luis R. Conríquez se negó a interpretar ahí narcocorridos. Antes de la presentación informó que no cantaría esos temas. La gente fue, se sentó, lo escuchó cantar y empezaron a pedirle las canciones que ya no había dicho que no iba a cantar, que no iba a interpretar. Lo abucharon, le arrojaron cerveza y el evento acabó así, en caos. ¡Hay corrido! ¿Cómo le hacemos? Me voy para la casa mejor, señor. El cantante emitió este comunicado lamentando lo sucedido, reiteró que se apegará a lo que indiquen las autoridades sobre los corridos y hará cambios a las letras de sus canciones. El gobierno del Estado de México, donde fue esta Feria del Caballo, llamó a vigilar que no haya apología de la violencia durante las presentaciones de artistas, especialmente en aquellos municipios donde hay ferias programadas. Luis R. Conríquez tiene un corrido en honor a El Pilli, ex jefe de sicarios de los Mayitos, detenido en septiembre del año pasado. Temas como ese son los que ya no serán interpretados en sus presentaciones. Pero lo que realmente temen estos grupos y cantantes no es infringir la ley en México, ni las nuevas disposiciones. Su preocupación es perder la visa en Estados Unidos, como el gobierno de Donald Trump, y aquí se lo presentamos, información exclusiva de mi compañero Arturo Ángel desde Estados Unidos, que miembros del equipo de Donald Trump confirmaron que el gobierno de Trump planea hacer con quienes canten o rindan homenaje a miembros de estos cárteles del narcotráfico, ahora considerados terroristas, retirarles las visas. En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la intención en México no es prohibir los narcocorridos, sino hacer conciencia de lo que implican. En el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó. ¿Cuál es nuestra posición? A veces cuando se prohíbe, sin que haya un proceso, igual se siguen cantando a pesar de que no se entiende por qué se prohibió. Entonces nuestra posición personal, más allá de lo que haga cada municipio o cada estado de la República, es ir construyendo pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia. Entonces, no prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. 2 hombres fueron asesinados al interior de la Plaza Andares, allá en Zapopan, Jalisco, muy cerca de Guadalajara, capital de ese estado. Hay 2 detenidos. La Fiscalía Estatal realiza las investigaciones correspondientes. Este es un trabajo de Pablo Núñez. De nuevo, la zona dorada de Zapopan se manchó de sangre, ya que 2 sujetos fueron asesinados al interior de un centro comercial, ubicado en Avenida Patria, entre Avenida Acueducto y Boulevard Puerta de Hierro. Los reportes a los números de emergencia indicaban de detonaciones de arma de fuego al interior de la plaza, por lo cual se movilizaron las unidades hasta ese punto, localizando en las escaleras que conducen del estacionamiento hacia un gimnasio a 2 personas heridas. Los servicios médicos municipales acudieron para brindar las primeras atenciones, pero a su llegada se percataron que las heridas que presentaban no eran compatibles con la vida, por lo cual dejaron de existir al instante. La zona fue resguardada de manera importante por elementos municipales, estatales y federales, mientras la Fiscalía de Jalisco realizaba las indagatorias y fijación de indicios como casquillos de diversos calibres, una motocicleta, 2 cascos y una mochila, misma que en el interior contenía un arma de fuego larga y una corta.
Por este incidente trascendió que uno de los asesinados se trataría de Rodolfo Carrizola, de 43 años, originario de Sinaloa, pero ya tenía 5 años radicando en Zapopan, y el otro era su escolta, de 66 años. También la Fiscalía de Jalisco presentó ante las autoridades correspondientes a Martín Gerardo N. y Kevin Alexis N., originarios de Sinaloa y Baja California respectivamente, como los probables autores materiales de este doble homicidio. Cabe mencionar que no es un incidente de inseguridad aislado, ya que desde el 2022 han sido al menos 5 los percances donde se han involucrado armas y detonaciones. Ejemplo de ello en el 2022, cuando un hombre fue asesinado a balazos en un local comercial. En mayo del 2023, un hombre fue ejecutado en un estacionamiento aledaño a este mismo punto. En enero del 2024 se registró un ataque con granadas causando daños materiales a este mismo centro comercial. De esta manera es como se ha convertido este punto en una zona peligrosa para los paseantes. Milenio Televisión, Pablo Núñez. En Sinaloa, 4 militares resultaron heridos por la explosión de un narcolaboratorio localizado en Navolato. Hoy por la mañana, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que hasta el momento no está claro si la explosión fue una trampa o derivó de un error en el manejo de sustancias. Los soldados tenían entre 22 y 46 años, fueron trasladados a un hospital del ISSSTE. Al menos uno permanece en terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos si efectivamente lo pusieron ahí con la idea de que explotara, o la otra, que hubiera un manejo no adecuado, ¿entiendes? Y entonces provocó, por no darse cuenta si estaba o no ahí. Pero en Sinaloa ahora nadie escapa de la violencia. Hoy se reportó la desaparición del sacerdote Jesús Giovanni Gómez, es párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Los Mochis. Fue secuestrado el domingo de Ramos, es decir, ayer. Según su ficha de búsqueda, el último lugar en el que se le vio fue en la Villa Adolfo López Mateos de Culiacán, alrededor de las 7 de la mañana. Además, hoy también se reportó la desaparición del influencer originario de Badiraguato, Sinaloa, Fernando Angulo Cruz, mejor conocido como el Ranchero 95. Actualmente tiene 29 años y le vio por última vez el lunes 7 de abril en la colonia Centro, en el municipio de Rayón, en Sonora. En sus redes sociales estuvo publicando contenido sobre la vida rural, promocionaba eventos de caballos y carreras. Hoy está desaparecido. La tragedia de los desaparecidos no es exclusiva de esa región del país. En Colima, los padres de un joven plagiado por hombres armados en 2024 organizaron una rifa para juntar 200,000 pesos. Esos 200,000 pesos son para pagar un estudio que constate que el cuerpo que encontraron las autoridades hace casi un año es el de su hijo. La Fiscalía del Estado, Colima, amenazó que si no lo hacen, que si no dan los recursos, enviarán el cuerpo a una fosa común. Este es un trabajo de Arnoldo Delgadillo. Para Candy y su esposo Aldo, la presunta localización de los restos de su hijo, Estefano Alexander, no marcó el final de su búsqueda, sino el inicio de otro calvario, lograr su identificación plena. El joven de 18 años desapareció el 11 de mayo de 2024 en Colima. Una semana después, la Fiscalía halló restos humanos abandonados en una carretera y, siguiendo los protocolos, concluyó que correspondían al muchacho. Sin embargo, la familia detectó omisiones e inconsistencias. Notamos ciertas irregularidades. Se nos hizo saber que como familia teníamos el derecho de solicitar se continuara con las investigaciones si no estábamos de acuerdo con los resultados emitidos por Fiscalía, en este caso por la Mesa de Homicidios en sus dictámenes de forenses, y eso fue lo que solicitamos. Ante las dudas, contrataron un perito independiente para revisar el expediente forense. Pagaron 80,000 pesos. 3 meses después, Candy entregó al Ministerio Público un oficio exigiendo un proceso de identificación más riguroso, pues la Fiscalía solo aplicó pruebas genéticas a uno de los indicios encontrados. Estoy solo solicitando que se corroboren
los estudios, que se haga la plena identificación de los indicios y que podamos darle un descanso. Porque así debe ser. Para entregar el cuerpo, la Fiscalía les impuso una condición: que ellos pagaran los nuevos estudios de ADN en un laboratorio privado, con un costo de 200,000 pesos. De no hacerlo, en 10 días, Estéfano sería enviado a la fosa común. No vemos como tal la palabra amenaza, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí hay una advertencia, una intimidación sobre o lo haces o si no va a suceder esto. Se perdió totalmente la credibilidad y lo poquito que quedaba de esperanza. Un juicio logró frenar temporalmente el envío de los restos a la fosa común. Sin embargo, la amenaza sigue latente. Por ello, la familia comenzó a realizar rifas, boteos y actividades para recaudar los fondos necesarios para pagar las pruebas genéticas. Porque no tendríamos nosotros como familia que tener que hacer este tipo de campañas o tener que apoyarnos a otras personas para tener el recurso de unos estudios que por ley tendrían que hacerse. Tras la presión social en redes, la Fiscalía de Colima emitió un comunicado donde asegura que su dictamen de antropología y odontología forense es científicamente sólido y basado en métodos rigurosos. Desde Colima, para Milenio Noticias, Arnoldo Delgadillo. Otro caso es el de Olín Hernando Vargas Ojeda, un joven de 24 años que fue secuestrado en la Ciudad de México en el mes de noviembre del año pasado. Sigue sin saberse dónde está. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la última vez que lo vieron fue en el paraje Valle de Tezontle, en la carretera Jusco, en la alcaldía Tlalpan. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el hombro izquierdo, otra en la planta del pie izquierdo y la ausencia de 2 piezas dentales. Según su familia, iba en una camioneta para ir a recoger a un amigo, nunca llegó al destino ni volvió a casa. Recibieron mensajes el 27 de noviembre del año pasado en el que se pedía un rescate a cambio de su liberación. 3 días después, su camioneta fue encontrada en la carretera México-Toluca, pero nada se sabe de su paradero desde entonces. Por cierto, luego de las reuniones que ha sostenido la Secretaría de Gobernación con colectivos de personas buscadoras, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que pedirá un periodo extraordinario al Congreso para discutir las leyes en la materia ante la posibilidad de que no se alcancen a presentar y discutir en este periodo las propuestas que han hecho los colectivos para incluirlas en la que ella envió ya al Congreso. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no deja de ser o de tener sobre ella una piedra. El fin de semana, el organismo lanzó otro comunicado para defender al gobierno de México, presumiendo una supuesta autonomía. En este documento de 19 páginas, 19 páginas se gastó la CNDH en esto, vuelve a acusar a los organismos internacionales de no actuar como se hace ahora, durante las desapariciones cometidas en la llamada Guerra Sucia, y por si fuera poco, se atribuye la impunidad de esta crisis a los jueces de que liberan a los presuntos criminales. Además, la CNDH defiende al Estado mexicano, asegurando que la participación de autoridades locales no se considera desaparición forzada, a pesar de que en el mismo comunicado, pero en páginas más adelante, señala que entre los responsables de la desaparición forzada hay agentes del Estado como policías y funcionarios públicos. Se contradice la CNDH, pero le podríamos recordar lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, la semana pasada, que la gente se da cuenta de quién trabaja y quién no. Alan Pérez, el padre de Alana, niña muerta en un tiroteo con agentes de la Fiscalía de Guanajuato, el padre habló por primera vez después de permanecer en prisión un mes. Salió este fin de semana libre. Reiteró que él y su escolta se defendieron de lo que pensaban era un ataque de delincuentes y después supieron que eran agentes de investigación criminal que no usaron logotipos ni uniformes y que presuntamente llevaban una orden de aprehensión en su contra por un ataque a balazos contra su hermana, Elaine Pérez. Un ataque que habría ocurrido el viernes anterior. Afirmó que luchará porque los responsables de la muerte de su hija sean castigados. Aquí sus declaraciones. Era un escolta armado, hizo su movimiento para allegarse de su arma de cargo y es en ese momento en que escuché yo el primer disparo de afuera hacia adentro. Yo me volteé a gritarle a mis hijas que se agacharan, que tuvieran cuidado y vi que ese sujeto se resguardó atrás del carro blanco. Yo gritaba que estaban mis hijas, se detuvieran.
Es hasta entonces que empecé a escuchar disparos en la parte de atrás de la camioneta en la que íbamos. Y escuché a mi hija Lana que gritó. Me dijeron, papi, ella iba atrás de mí. Saber que estas personas que participaron en ese cobarde operativo, le llaman ellos, y que no exista todavía un responsable, algo que sí sé porque me consta años anteriores a que iniciara este conflicto y que tenía yo comunicación ordinaria con mi hermana. No era desconocido que ella a los círculos familiares nos comentara, es más, nos presumiera de sus amistades cercanas, amigos, amigas, dentro de esa representación social en la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Eso ha sido un reto adicional para una persona normal que solicita justicia ordinaria. Mucho se ha hablado de las carpetas de investigación que tengo yo en mi contra, pero es que nadie dice que ella tiene 16 carpetas de investigación, de otras personas que también ha lastimado, que también ha ofendido, que también ha robado. Por su parte, su hermana, Elaine, pidió derecho de réplica desde hace algunos días y aunque no puede dar entrevistas por sigilo y por estar en este proceso, compartió esta información. Asegura que está siendo perseguida, insultada y amenazada. Dijo que los conflictos con su hermano empezaron en el año 2014 tras la muerte de su padre y la designación de ambos como copropietarios de la empresa familiar que encabezan, que comprende un balneario, un hotel y un spa. En el año 2023, Elaine acusó a Alan de amenazarla de muerte tras una asamblea de accionistas donde se señalaron inconsistencias en la contabilidad de la empresa. También compartió videos del año 2023 y 2024 en los que discute con su hermano dentro de esta compañía. En marzo del 2025, según Elaine, Alan la atacó a balazos cuando se encontraba en su casa en compañía de su hijo. Ella recibió 4 disparos y él, su hijo, 2. Para probar las agresiones en su contra, Elaine compartió con este espacio un video de una discusión que se llevó a cabo en noviembre del 2024, repito, noviembre del 2024, para probar algo de marzo de este año. Aquí el momento. No, Alan, ¿por qué con los actuarios no llegaste para que te vinieran a emplazar de cómo tienes secuestrada esta empresa? ¿Emplazarme de qué? Y tú, Paulina, vergüenza te debería de dar todo lo que estás haciendo. ¿Te acusaste de violación, Paulina? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque él me pasó en las carpetas y los acompañé a tus niñas. Ahí estaba. ¿Cuándo? Ahí estaba. Nuestra vida en ese conflicto. Ahí estaba. Pues mira, independientemente de eso, tú lo pusiste ahí, tú sabes la verdad, que si independientemente de eso, ¿por qué tienes secuestrado tu empresa? Espérate, Paulina. Yo te digo que no es verdad. A ver, Paulina, no es que te estás metiendo conmigo y si es asunto mío porque te metes con mis hijas. ¡Sométela! En Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles emitió una recompensa, $35,000 para localizar a César Moisés Hernández. ¿Quién es este sujeto? Es el prófugo de California que apenas la semana pasada burló un megaoperativo en Tijuana, Baja California. Este sujeto fue condenado en 2019 a más de 20 años de prisión por un asesinato en primer grado y apenas el miércoles pasado mató a la jefa de enlace estatal de la policía de Baja California, Abigail Esparza Reyes. Sobre este tema, este fin de semana se realizó un homenaje a ella, justo a la agente Abigail Esparza Reyes. Dirigía una célula conocida como Cazagringos. Su popularidad del otro lado de la frontera llegó a tal grado que a su funeral asistieron más policías de Estados Unidos que de México. La historia es de Said Betanzos. Manos a la vista. La jefa de enlace internacional de la Policía Estatal de Baja California, Abigail Esparza Reyes, tuvo una carrera ascendente porque se especializaba en buscar y encontrar prófugos extranjeros. Y fueron sus pesquisas para atrapar a un criminal estadounidense las que le arrebataron la vida el 9 de abril, cuando el sujeto, al que le seguía la pista, César Moisés Hernández, le disparó. Ella y otros agentes iban a prenderlo en la casa en que se ocultaba, pero él los vio y los tomó desprevenidos. A la comandante caída en el cumplimiento de su deber, sus compañeros le rindieron honores hace unos días. Demostró en vida su compromiso, disponibilidad y entrega desde su trinchera. Fue una mujer ejemplar que honró el uniforme. Hoy su memoria exige justicia, dignidad y acción.
Abigail Esparza Reyes was a fearless officer in a specialized police force nicknamed the Gringo Hunters. Ok, Enrique, necesito que me des tu nombre real. Deja de estar jugando. Tu nombre real. Es la última vez que te voy a preguntar. Abigail tenía 33 años. 3 fue agente y 8 jefa de enlace internacional de la Fuerza de Seguridad Ciudadana. Realmente es un trabajo impresionante. Deja un legado ella con todos los compañeros. Esparza dejó un hijo en la orfandad y participó en el arresto de 408 fugitivos, en su mayoría estadounidenses buscados por homicidio. Por eso, a su funeral asistieron más policías de Estados Unidos que mexicanos. Pero el homicida del agente sigue prófugo. Tiene 34 años y se fugó de una correccional en California para luego irse a esconder a Tijuana. Por el asesino, Estados Unidos ofrece una recompensa de $35,000, pero hasta ahora no lo han encontrado. No descansar hasta que podamos llevar al responsable, como lo mencionamos en las palabras, ante la justicia. Eso es lo que hemos... Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Exigimos justicia para Abigail. Esta mañana, en la oficina oval de la Casa Blanca, quedó claro que Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño enviado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT de El Salvador, no regresará a Estados Unidos. Ni la autoridad estadounidense del gobierno de Trump, ni la autoridad salvadoreña del gobierno de Bukele lo piensan regresar a Estados Unidos, como ya pidió la justicia de ese país. Do you plan to ask President Bukele to help return the man who your administration says was mistakenly deported? The man who was mistakenly deported to El Salvador? Well, let me ask Pam, would you answer that question? First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, 2 courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? How can I return him to the United States? Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. So you can release him inside El Salvador? Yeah, but I'm not releasing. We're not very fond of releasing terrorists into our country. Marco, do you have something to say about that? Yeah, I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin. Mr. President, you said that if the Supreme Court said someone needed to be returned, that you would abide by that. You said that on Air Force One just a few days ago. And they said that it must be facilitated. Why don't you just say, isn't it wonderful that we're keeping criminals out of our country? Why can't you just say that? Why do you go over and over? And that's why nobody watches you anymore. You have no credibility. President Trump, bring Kilmar home now. President Bukele, we call upon you to respect the human rights and the fundamental human dignity of Kilmar. His attorneys are saying he's not affiliated with the gang. They're wrong, and he has no right to be there. But for an extra step in paperwork, just like you said, he would go right back to El Salvador, which is his home country, where he belongs. And President Bukele does not want to give him back to the United States, nor do we want him. Esos los dichos, aquí los hechos. Desde el 2019, cuando fue detenido bajo el argumento de ser un supuesto integrante de la MS-13, basado este argumento por la forma en que iba vestido, un juez migratorio le otorgó a Kilmar una suspensión para no ser deportado, pues se presentaron pruebas de que corría riesgo de ser perseguido en su país precisamente por las pandillas. Los agentes migratorios no apelaron esa decisión. Los siguientes 6 años, Kilmar vivió en su casa en Maryland con su esposa y sus 3 hijos, cumplió con todas las indicaciones que el Servicio de Control e Inmigración y Aduanas le impuso. Nunca fue acusado ni condenado por ningún delito. Nunca.
Pero hace un mes, agentes de ICE lo detuvieron sin presentarle una orden judicial. Solo le dijeron que su estatus migratorio había cambiado. Sin llevar un proceso legal ni audiencia alguna, fue trasladado contra su voluntad al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, el CECOT. Desde la semana pasada, de forma unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el gobierno de Trump debe facilitar su retorno a Estados Unidos y estar dispuesto a compartir toda la información sobre el estado de Kilmar. Pese a esta orden, la administración Trump se ha negado a dar esa información de cómo se encuentra en el CECOT y de regresarlo a Estados Unidos. En el marco de la visita del presidente de El Salvador a ese país, Estados Unidos, la Casa Blanca destacó que gracias a la colaboración entre ambos, decenas de migrantes con un historial criminal han sido rápidamente sacados hacia El Salvador. Algunos de ellos, por ejemplo, nacionalidad venezolana, otros salvadoreños. Llama la atención que en esta lista, destacando distintos nombres de estos criminales, no hace referencia a Kilmar Ábrego García, quien en estas últimas semanas pues no ha dejado de ser señalado como miembro de la pandilla MS-13 y que ha cometido serios delitos, así dicen las autoridades estadounidenses. También se informó que otras 13 personas fueron expulsadas de Estados Unidos a México. El Departamento de Justicia de ese país explicó que transfirió desde el viernes a 13 ciudadanos mexicanos que cumplían condenas de prisión por delitos relacionados con distribución de drogas en Estados Unidos. Se asegura que el envío de estas personas generará un ahorro para Estados Unidos de $3 millones, pues dejarán de pagar los costos de encarcelamiento por los 75 años que tenían de condena estas 13 personas. Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aquí en México detalló que las 13 personas continuarán su proceso en el Centro Federal de Reinserción Social número 4, Noroeste, localizado en Tepic, Nayarit, destacando que este fue un traslado internacional, el número 184, de personas que han sido sentenciadas en Estados Unidos y han sido enviadas a México. En Tapachula, Chiapas, migrantes de Venezuela protestaron este lunes en la estación migratoria Siglo XXI para pedir que les ayuden con vuelos humanitarios para regresar a su país, a Venezuela. Afirman que después de las fuertes críticas, de las fuertes políticas migratorias de Trump, el sueño americano ya se desvaneció. Decidieron quedarse algún tiempo en México, esperando nuevos mecanismos, pero no llegan. La falta de empleo y un buen salario han hecho que tomen esta decisión, pedir que los repatrien. Algunas personas ya solicitaron ante la Embajada de Venezuela aquí en México su retorno, pero no han obtenido respuestas. Necesitamos que nos ayude a regresar a Venezuela para estar con nuestra familia. Aquí nos sentimos atrapados porque no tenemos los modos para irnos. Necesitamos regresar y es peligroso por tierra. Hay mucha gente que se han volteado las lanchas y tenemos miedo. No contamos ni con pasaporte. Hay personas que solamente tienen cédula y no tenemos los recursos para poder viajar. La verdad, queremos irnos, así sea que nos dé un salvoconducto, algo para que podamos viajar. La verdad no queremos quedarnos ya aquí. Hay muchas personas, como lo ven acá, hay muchas personas reuniendo y sabiendo y solicitando que nos queremos ir. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que la mayoría de los tomates importados desde México tendrán aranceles 20.91% a partir del 14 de julio, tras retirarse un acuerdo que se establecía en 2019 que evitó una disputa arancelaria, según el Departamento de Comercio de ese país. Esto no protegió a los productores nacionales y el nuevo arancel permitirá a los productores estadounidenses de tomates competir de forma justa en México. Ayer el ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra la ciudad de Sumy, en Ucrania. Al menos 34 personas murieron, entre ellos 2 niños. Más de 100 personas resultaron heridas. Los líderes europeos condenaron esta matanza de civiles, mientras que las autoridades rusas justificaron el ataque, argumentando que el objetivo eran unos altos militares. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado al respecto. Se limitó a responsabilizar de ese ataque de hoy a su antecesor, a Joe Biden, al presidente de Ucrania, Zelensky. Algo dijo de Vladimir Putin. Esto fue parte de lo que sucedió en Sumy, en Ucrania. Пожалуйста, за мене можете не
En Ecuador, Daniel Noboa fue reelecto el presidente de ese país tras sumar casi 56% de votos frente al 44% de la izquierdista Luisa González. Tras darse a conocer el resultado, ella denunció un fraude electoral, pidió hacer un recuento. Algunos mandatarios de países latinoamericanos ya reconocieron el triunfo de Noboa, por ejemplo, Paraguay, Perú, Costa Rica y Argentina. También en Estados Unidos se reconoció su triunfo, mientras, ante el reclamo de fraude por parte de la candidata González, aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México esperará para reconocer a un ganador mientras se da esta disputa postelectoral. Ya es Semana Santa. Al respecto, conversé con el capitán de navío Alberto Ortega Padilla sobre la operación Salvavidas 2025, que ya está en marcha, y los cuidados y prevenciones que debemos tener en estos días de Semana Santa, días de vacaciones. Esto me dijo. ¿Qué significa la operación y cómo están ayudando a la población? Así es, para la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, desarrollamos dentro del Plan Marina, que es el apoyo a la población civil. En esta faceta es la Operación Salvavidas Semana Santa. Nuestra misión es vigilancia, seguridad y preservar la integridad de todos aquellos visitantes que están en destinos de playa o las zonas de responsabilidad de nuestra Secretaría de Marina. Algunos lagos, algunas presas, destinos turísticos principalmente relacionados con actividades acuáticas. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando salimos de vacaciones, vamos a estos destinos, no tal vez despreocupados, queriendo olvidar un poco la rutina diaria, pero qué sí debemos de tomar en cuenta justo para tener unas vacaciones seguras? Claro que sí. Hay algo muy importante que en las playas, las capitanías de puerto, que son la autoridad local, establecen señales por medio de banderas con un código muy similar a los semáforos. No sé si las han visto. La bandera verde, la bandera amarilla y la bandera roja. Con la bandera verde significa que las condiciones del mar son ideales para bañarnos, para bucear, para nadar. No hay que tener ninguna preocupación. Pero cuando la bandera está amarilla, al igual que los semáforos, puede haber corrientes que pongan en peligro a los bañistas o que las condiciones meteorológicas puedan cambiar intempestivamente y generar un peligro. Y con la bandera roja definitivamente no se recomienda introducirse al mar. Sin embargo, hay quien lo hace. Sí. ¿No? Hay quien lo hace y ¿eso significa arriesgar su vida? ¿Meterse al mar con bandera roja? Así es. De hecho, la Secretaría de Marina estamos preparados a través de los mandos navales, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico. Establecemos centros de comando, comunicaciones, para poder establecer enlaces con las dependencias que participan. No solamente lo hace la Secretaría de Marina, lo hacen las autoridades a los 3 diferentes niveles de gobierno, con protección civil, salud y voluntarios. Pero lo muy importante es atender las recomendaciones de los salvavidas y de la gente que estamos para conservar su seguridad. Sí. ¿Qué despliegue tienen actualmente Somos en esta operación? 3.532 elementos con 355 unidades operativas de la Armada de México. Unidades operativas son barcos, solamente son 15 en ambos litorales, que se dedican, en caso que se requiera, a las búsquedas de personas desaparecidas con mayor capacidad de permanencia en el mar. Tenemos también embarcaciones menores, que son las que prestan el apoyo inmediato. Hay 34 estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, distribuidas 11 en el Golfo de México y 23 en el Océano Pacífico. Ya a nivel local, por ejemplo, en las playas nos organizamos con puestos de socorro y salvamento, con elementos de vigilancia para preservar el orden de las playas y que todo se desarrolle con tranquilidad, con nadadores de rescate o salvavidas, que ellos reciben un adiestramiento. Nos preparamos para esto. Esto lleva varios meses de coordinación, de capacitación de la gente, de logística y elementos de sanidad. Una recomendación muy importante: mantenerse hidratado, tomar agua, no descuidar a los menores, pero hay playas donde cada vez la afluencia es mayor. Hay vehículos, motocicletas, racers, jeeps, que si no seguimos las indicaciones del personal que está ahí, podemos en algún momento obstruir la circulación o la llegada de vehículos de apoyo. En caso de una ambulancia, cuesta mucho trabajo por la playa, y más si hay gente o vehículos. Y pues no tirar basura. Muchas de las atenciones médicas o de primeros auxilios que prestamos a la población son niños que se cortan con basura que han dejado otras personas. Digamos que está el riesgo
dentro del mar, pero también el riesgo en la playa. Que nosotros mismos generamos si no somos cuidadosos, ordenados o limpios. En cuanto al cuestiones de inseguridad, que la gente a lo mejor tiene miedo de salir de vacaciones, hay todo un despliegue, entiendo, de la Secretaría de Marina y las demás corporaciones de seguridad, ¿correcto? Así es, definitivamente es una temporada que todos esperamos para descansar, que genera ingresos, que tiene una derrama económica y que nos permite regresar al término, a continuar trabajando. Y somos los 3 niveles de gobierno con más corporaciones y organizaciones civiles. Pausa, volvemos. Mine Lataire, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Hablemos de béisbol porque Sultanes de Monterrey evoluciona y anuncia cambios en su presidencia. Aquí les contamos todos los detalles. José Maíz García asume la presidencia honoraria de Sultanes de Monterrey. Pilar del béisbol mexicano, tras 43 años de liderazgo ininterrumpido al frente de Sultanes de Monterrey, concluye una etapa histórica, dejando un legado que por su visión y entrega marcará por siempre el rumbo de la institución. Pues ni los grandes jugadores, Lamala Torres y todos aquellos, Espinos y Vinicius y etcétera, la afición no les debe tanto a ellos como a ti. Gracias a todos y felicidades y muchas gracias por este reconocimiento que no lo merezco, pero con toda humildad, con todo cariño, lo acepto con todo cariño, mi Pancho, porque somos amigos desde los 7 años. El ingeniero Maíz consolidó a Sultanes como una de las franquicias más exitosas del país, llevando al equipo a 5 campeonatos de la Liga Mexicana de Béisbol. Además, capitaneó la construcción del Estadio Móvil Super, inaugurado en 1990 y que desde entonces es indiscutiblemente un ícono del deporte nacional. Con el compromiso y el enfoque que han caracterizado a este club por generaciones, la conducción de Sultanes de Monterrey estará a cargo de la copresidencia ejecutiva, integrada por el ingeniero José Maíz Domene y el ingeniero Francisco González Albuerne. Pero sí veo esta magia que ustedes dos crearon. Voy a hacer yo, de parte de la familia González, todo lo posible para que esa magia vuelva y se haga algo increíblemente mejor para seguir el legado de esta institución. Hoy me toca a mí tomar la estafeta y sé que es una gran responsabilidad, pero también es el honor más grande de mi vida, el poder ayudar a mi papá a que pase la institución a las siguientes generaciones. La vicepresidencia ejecutiva continuará bajo la supervisión y coordinación de Guillermo González Elizondo, quien desde 2017 es responsable de la operación y administración del club. La afición, Daniel Santillán. Gracias, Mine. Muy buena noche. Buenas noches. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.